Hola, apreciados amigas y amigos, audiencia. Los ecuatorianos somos una sociedad, una ciudadanía inmensamente mayoritaria en nuestra fe religiosa. Somos creyentes, pertenezco a esta enorme mayoría y somos cristianos de cualquier denominación, pero somos cristianos. Y vale la pena, si ustedes me lo permiten, que en estos días, como he dicho, en donde hacemos una tregua, hacemos un paréntesis sobre tantos problemas, reclamos, carencias, necesidades insatisfechas, descontentos. Hacemos un paréntesis para hablar de los temas del sosiego, de la paz, la serenidad, del respeto y, si fuera posible, también del amor, que eso en definitiva resume al cristianismo. Bueno, en este sentido quisiera permitirme con ustedes algunas reminiscencias de orden histórico sobre Jesús, sobre el Cristo. Hay un folleto que está contenido en este libro, en la página 100. Este libro es un libro muy cristiano, muy teológico, y contiene un pequeño cuadernillo sobre las enseñanzas de los 12 apóstoles. Era un cuadernillo que circulaba en Judea allá por el año 90 de nuestra era, es decir, casi al mismo tiempo de la creación de los evangelios sinópticos. Nadie sabe por qué este cuadernillo de las enseñanzas de los apóstoles, no de los evangelistas. ¿No es verdad? ¿Por qué razón alguien lo escondió? Alguien lo escamoteó. Alguien o algunos. El hecho es que es descubierto con algunos otros manuscritos, porque nada hay oculto bajo el sol, tarde o temprano, en el año de 1875. Miren ustedes, 17 siglos después. Escritura auténtica en papiro y en hebreo. Se conoce con el nombre del Didache. Didache. Y bueno, nos enseña eso, nos muestra que la práctica cristiana de los primitivos, seguidores de Jesús, era una práctica formalmente diferente a las prácticas que vinieron después y que fueron consagradas, bendecidas por la Iglesia. Primero, en el Didache, insisto, aquí no estamos inventando absolutamente nada. La comunión que hoy conocemos como la impartición de la hostia, la especie sagrada, era realmente un ágape, una comida entre ellos. Se reunían y comían. Era un ágape, era una comida. Pero era una comida que servía para hacer reflexiones, contar las congojas, arrepentirse de los errores, pedir perdón por los rencores, quedar como camaradas y compañeros entre todos los miembros de esa comunidad primitiva. En eso consistía la comunión de común. Segundo, Didache. No aparece aún ni se menciona siquiera el pan y el vino como símbolos o encarnación del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero se prohíbe en el Didache utilizar el vino para esta recordación. ¿Por qué? Para los judíos de aquel tiempo, para los esclavos de aquel tiempo, para el Imperio Romano, el vino simbolizaba la sangre.
y era una bebida que cuando se la hacía en forma protocolaria y sagrada, evocaba pues el peligro de la insurrección. No se menciona, y es más, se prohíbe el vino. Didache. No hay clero, no hay sacerdocio, y menos obispos, y menos se nombra a un principal que pudiera dirigirles a los demás. Era una especie, y lo dicen claramente, cada judeo cristiano debe ser un sacerdote. El sacerdocio era universal, lo ejercían todos, fundamentalmente con su ejemplo. En el Didache hay un tema en el que se hace hincapié 2 o 3 veces, se insiste. La fe sin obras, o sea, sin conducta, sin comportamiento. El rezo, la oración, sin testimonio práctico de conducta, la fe está muerta. Así dice este libro, este cuadernillo. A los cristianos primitivos no se les daba caridad. En el Didache la caridad se ve muy mal, porque mal acostumbra a la gente a vivir del esfuerzo de otros y a ser parásito del trabajo y del esfuerzo de los demás. Pero es obligación de los miembros del ágape, de los comunitarios primitivos, al que tiene hambre, al que tiene necesidad, se le auxilia buscándole inmediatamente un trabajo, una ocupación, para que gane el sustento. Hay un acápite en el Didache que me cuesta tener que repetirlo, pero allí está, que habla sobre la ceremonia y la boda sagrada entre Jesús, boda, y María Magdalena. Bueno, como digo, estos escritos conjuntamente con otros manuscritos en hebreo, en lengua hebrea, en papiro, permanecieron escamoteados o escondidos hasta 1875, y ahora mismo el Didache es un cuadernillo que está en el Índex Vaticano, en los archivos secretos y sagrados del Vaticano. Es probablemente el archivo más abundante de todo el planeta. Allí está eso, y claro, como nada hay nuevo ni escondido bajo el sol, simplemente eso ya se publica y se conoce. Hablemos de Juan, el bien amado, si me lo permiten. Juan fue, parece, casi seguramente, el único evangelista que conoció a Jesús. Fue exiliado por el sacerdocio judío y por el imperio romano, porque había escrito el libro de las revelaciones del Apocalipsis, que era un libro subversivo, porque hablaba del final, un final apocalíptico, que fue interpretado como el final del imperio romano. Y los romanos, como tenían de aliados a los sacerdotes del Sanedrín, lo exiliaron, lo expulsaron a Juan el Evangelista, que murió a los 90 años en la isla de Patmos. Era una isla en el Egeo, una isla penitenciaria, donde iban los indeseables, los que estaban exiliados de las costumbres romanas y de las costumbres aprobadas por el Sanedrín judío. Juan de Patmos, que también se le conoce como el bien amado. En el Evangelio de él, que por supuesto y desde luego no fue aceptado en el Concilio de Nicea, en donde quedan sacralizados los 4 evangelios, uno de Juan muy modificado, otro de Marcos, otro de Lucas y otro de Mateo. Pero el escrito en hebreo de Juan de Patmos, el bien amado, dice cosas como esta,
que Jesús repetía en nombre de Dios. Nunca dijo ni afirmó Jesús que era Dios o que era el Hijo exclusivo y excluyente de Dios. Dijo en nombre del Padre: mi reino no es de este mundo. Dad al César lo que es de él y al reino espiritual lo que le pertenece. Me retiro a la soledad del desierto como una renuncia al seductor mundo físico, al mundo material. Mi decisión, esto ya dice Jesús, es entregarme a la muerte y me niego a ser rescatado por las fuerzas de lo sensible, o sea, de lo físico. Mi mensaje no es de este mundo y hablo en nombre de un reino distinto a los reinos terrenales. Mi reino es invisible. Mi Padre tiene prohibido que se haga alguien imagen sobre él. Es pecado y sacrilegio, en hebreo, hacerse imágenes con la espiritualidad de Dios. Quien se apega a la vida para pecar, acabará perdiéndola. En cambio, el que sabe lo que significa este mundo y actúa dentro del mundo, construyendo la bondad, el amor, la libertad, está labrando su dicha eterna. Su dicha eterna. Y algo fundamental en el Evangelio genuino de Juan de Patmos. Dice Dios y repite Jesús: estoy dentro de cada expresión de vida desde el principio de los tiempos. Por tanto, en cada uno de ustedes, sin excepción, todos ustedes son el Hijo del Hombre y son hijos de Dios, encarnados por Dios mismo. Este es el Evangelio también llamado porque cuando se sacralizan los 4 evangelios de Lucas, Juan modificado, Mateo y Marcos, se discutieron en el Concilio de Nicea en el año 325 de la era cristiana 27 evangelios, 27, de los cuales fueron aprobados por ese concilio los 4 que he mencionado. Bueno, vale la pena, o ha valido la pena que ustedes me permitan contar esto, que no les hace a ustedes ni me hace a mí menos cristiano y menos creyente en Dios. Muchísimas gracias. Hasta vernos.